En este capítulo veremos el tema de válvulas. Las válvulas son el cerebro del sistema hidráulico. Por su denominación las podemos clasificar de muchas maneras. Como verán, hay infinidad de nombres que van nombrando o que van dándole una denominación a cada tipo de válvulas. Muchas de ellas dependen de la nomenclatura, de la bibliografía que uno tome o simplemente de la jerga de cada uno de los lugares de trabajo, como la válvula de retención o una válvula antirretorno, es la misma válvula denominada de diferentes maneras, así con muchas de estas. Pero vamos a hacer una clasificación general de las mismas. Las válvulas pueden ser de asiento o de corredera. Las válvulas de asiento, como se ve ahí en la figura, en la parte de arriba, en ese tipo de válvulas, para cerrarlas, para bloquear una válvula de estas, se necesita la fuerza de un resorte o de un vástago o cualquier tipo de fuerza externa que va a actuar directamente sobre la presión. ¿Por qué? Porque presión por área es fuerza. Si yo tengo que vencer esa fuerza en el asiento, tengo que hacerlo de esa manera. Hay algunas válvulas que son compensadas, son un poco más complejas, y son las que llevan la presión de un lado y del otro del asiento para que solamente uno tenga que mover el vástago, ayudado por la misma presión del sistema. Pero son válvulas un poco más complejas. La mayoría de las válvulas hidráulicas, sobre todo las distribuidoras que ahora vamos a ver, son de corredera. La corredera es un elemento en el cual no se lucha contra la presión del sistema porque el mismo bloque de la válvula se encarga de ese cometido. A su vez, tenemos otro tipo de clasificación. Esto es el modo en el cual se comandan las válvulas, se accionan. Puede ser manual, puede ser de forma eléctrica a través de solenoides generalmente, puede ser a través de sistemas mecánicos, como rodillos, fin de carrera. Además pueden ser neumáticas o hidráulicas o de otras formas, y sus combinaciones. En realidad vamos a trabajar el tema de las válvulas sin darle mucho interés al nombre con el cual se denominan, por lo que dijimos hace un ratito, sino por el uso o su función dentro del sistema. Así podemos tener 4 diferentes tipos de válvulas dentro de un sistema hidráulico. El primer tipo son las direccionales, es el verdadero cerebro del sistema, el cual va a indicar para qué lado, cómo direccionar el flujo del fluido hidráulico dentro del sistema. Esas son las que denominamos direccionales o válvulas de control. Además, tenemos válvulas que se encargan de controlar las fuerzas en el sistema. Lo hacen a través de controlar las presiones del sistema. Válvulas de sobrepresión, válvulas de alivio, válvulas que se dedican entonces a controlar los esfuerzos que realizan los actuadores. A su vez, también tenemos válvulas que controlan la velocidad de esos actuadores. ¿Cómo se hace esto? Controlando, por ejemplo, de una forma directa, el caudal. Y existen, como en todo sistema, válvulas especiales que se denominan de seguridad. Estas válvulas pueden ser que controlen el flujo o que controlen directamente la presión, pero ubicadas en el sistema nos van a dar la seguridad que todo sistema necesita. Vamos a ver entonces un poco más en detalle las válvulas direccionales o de control. Como bien se ven en las figuras, son válvulas muy robustas, de amplios pasajes internos. Esto se debe a la viscosidad del fluido. Los aceites son bastante viscosos y necesitan amplios orificios de entrada y salida. Esto comparándolo con las válvulas similares para la neumática, por ejemplo, que deben dejar pasar aire solamente. Son simples en su estructura, de diseños diferentes en función de los fabricantes o de las marcas,
y básicamente se caracterizan por la cantidad de vías y posiciones, además de cómo son accionadas, cómo son sus retornos y si son, por ejemplo, normalmente abiertas o normalmente cerradas. Como se ven en este caso, también se utilizan en block de válvulas cuando es necesario tener varias distribuidoras al mismo tiempo para poder comandar una máquina de muchos actuadores. Las características fundamentales las vimos hace un ratito. Y para tener una idea, esto es un esquema, no es un plano ni es un símbolo, pero es para tener una idea de cómo funcionan adentro. Tenemos las vías son las entradas y salidas del fluido en una válvula. En este caso, por ejemplo, en una posición central, vamos a identificar una válvula de 3 posiciones, por ejemplo, para este caso, el cual tiene en esta posición central las 2 vías de los costados de abajo se encuentran cerradas, se encuentran bloqueadas y hay pasaje o están abiertas solamente la vía de arriba y la central de abajo. En las otras posiciones, fíjense, la posición derecha se encuentra abierta o comunicada, la vía de arriba, que sería la de ingreso de líquido o potencia, con la izquierda de abajo y bypaseando en la posición de abajo derecha con centro. Se unen la vía de entrada con la vía inferior de la derecha y bypaseando las otras dos. Es claro en el diagrama y con la animación cómo se realiza el movimiento de este actuador lineal de doble efecto, direccionando el fluido líquido para un lado o para el otro de la cavidad interna, pero descargando al mismo tiempo, que es la única forma que pueden funcionar, a través de una mandada, por ejemplo, central al retorno, al tanque, para poder vaciar la cámara, en este caso, que tiene que ser evacuada. Yendo al símbolo, o a la simbología de las válvulas, fíjense que el símbolo nos va a dar todas estas características. Yo del símbolo voy a poder extraer la cantidad de vías que tiene la válvula, la cantidad de posiciones, cosas fundamentales. Pero además voy a tener los accionamientos, cómo se acciona esa válvula, los retornos de esos accionamientos, si es normalmente abierto o cerrada, y los pilotajes a distancia. Todo eso me va a figurar en el símbolo de la válvula. Las vías, entonces, recordemos que son las entradas y salidas de fluido de una válvula. Las posiciones son las distintas funciones que tienen las válvulas, los accionamientos, como dijimos, cómo se acciona en realidad la corredera. Sí se puede definir que es normalmente abierta o cerrada, hay muchas válvulas que son biestables, y los pilotajes, manuales, eléctricos, mecánicos, si son a distancia, etc. Bien, entrando directamente, fíjense, en el símbolo, tenemos arriba a la izquierda la cantidad de posiciones, marcada con cantidad de cuadrados, en principio en blanco. 2 posiciones, 3 posiciones y así sucesivamente. Si tiene 4 posiciones serán 4 cuadrados, etc. Cada uno de esos cuadrados, como vemos abajo, tiene vinculaciones entre vías. Son los caminos internos que va a efectuar la válvula en cada una de las posiciones. Estas vinculaciones se marcan con flechas entre la vía de entrada y la vía de salida, o con ese simbolito tipo T, invertida en este caso, o si está del lado de abajo sería perfectamente una T. Es una vía cerrada. En la parte derecha de la figura podemos ver distintos ejemplos de vías o conexiones. Estas vías o conexiones se ejemplifican en los sistemas simbólicos a través de líneas, mangueras o cañerías que llevan el fluido de un elemento al otro. En el caso de la izquierda, una conexión común con una entrada de una línea. En la del medio, una toma de presión o toma de potencia, como se llama. Esto
Este simbolito nos muestra un sistema de presión sin tener que dibujar, por ejemplo, la bomba. Y en la derecha también un retorno al tanque. Ese simbolito de tanque nos está diciendo que esa vía comunica directamente con un tanque. Abajo de esas figuras podemos ver diferentes ejemplos de posiciones centrales. En la primera, la que se denomina tándem, donde se cierran las dos conexiones normalmente que van al consumidor y se bypassea las otras dos vías, generalmente potencia y retorno. En la del medio estamos viendo una que autocomunica todas las vías, quedan en la posición central, todas comunicadas. Y en la de abajo, otro ejemplo, la cual, por ejemplo, cierra todas estas comunicaciones. Vamos a ir viendo estos ejemplos a medida que los utilicemos en diferentes sistemas. Fíjense en esta figura, ejemplos de denominación, y para ir entendiendo un poquito de qué se trata esto. De izquierda a derecha podemos observar en el primer caso una válvula, obviamente de dos posiciones al tener dos cuadrados blancos, y dos vías. Acá tenemos que fijarnos bien que no son cuatro vías como parece en un principio. La válvula es una sola. La válvula es de dos posiciones, esas dos posiciones se intercambian, entonces lo que nos da a entender que las vías que llegan y se van de esa válvula son dos solamente, porque se grafican en una sola de las posiciones. La segunda válvula, por ejemplo, es una válvula 3-2, tres vías, dos posiciones. Lo de las dos posiciones queda claro, son dos cuadrados. ¿Y cuántas vías tiene? Bueno, si podemos observar, del lado de abajo del símbolo tenemos dos vías, una entrada ahí y un escape, por ejemplo, en la vía derecha. Y arriba tenemos una sola conexión que entra o sale de la válvula. Así, de la misma manera, en la siguiente, 4-2, tenemos cuatro vías, posibilidades de entradas y salidas a esa válvula, pero recuerden, graficadas solamente en una posición. Normalmente se grafican en la posición de descanso. Comenté en su momento que las válvulas pueden ser normalmente abiertas o normalmente cerradas o biestables. Una válvula biestable es aquella que puede quedar en cualquiera de las posiciones de forma normal, digamos. Para terminar con esta figura, la última de dos posiciones, vemos que tiene 5 vías. Y en cada una de las posiciones, su función específica, o sea, la combinación diferente en cada posición, en este caso 2 solamente, pero podrían ser más posiciones, qué es lo que hace en cada una de las posiciones bien determinada. La 4-3, 3 posiciones. Esta es la válvula más común en la hidráulica, con una vía a la izquierda, una posición a la izquierda, en la cual se unen paralelamente, se llama, a la derecha en forma cruzada, intercambia la dirección del fluido en el sistema, y en la posición central, que es la más característica en este tipo de válvulas, en este caso, por ejemplo, la estamos viendo con todas las vías cerradas. Pero vimos en el ejemplo anterior que podía haber distintas combinaciones. Una válvula 5-3, más común en la neumática, con doble retorno, por ejemplo, en la posición central. En esta siguiente figura podemos observar la diferencia que existe entre un plano de una válvula y un plano simbólico, o el símbolo de la misma. Fíjense cómo en la parte de arriba de la figura se ve el esquema, o la foto, o el dibujo, o el plano real de la válvula, pero a su vez al lado estamos viendo el símbolo, que no es exactamente igual, ¿verdad? Bien, nosotros vamos a encarar este tema desde el punto de vista simbólico. Abajo
Vemos, en este caso es una válvula neumática, pero vale el ejemplo. Fíjense, el símbolo es una 3-2, dos posiciones, 3 vías, las cuales al lado tenemos una foto de la válvula real, donde, por ejemplo, ahora vamos a ver la nomenclatura numérica, pero acá la adelantamos, en la cual del lado de arriba de la válvula, en el caso real, está el botoncito que hace el accionamiento de la válvula y las vías impares, dado que en el símbolo, ¿sí?, figura del otro lado. En cuanto a la simbología, tiene una nomenclatura que no es determinante, porque el símbolo de por sí me dice cómo funciona o cuáles son cada una de las vías en función de cómo esté colocada y cómo esté conectada en cada sistema, pero nos ayuda mucho a determinar en algunos sistemas complejos cuáles son las conexiones con los otros elementos del sistema. Quiero decir, de dónde viene la presión, o sea, desde la bomba o cuando se va al tanque, etc. En estos casos hay dos normativas fundamentales en el mundo. Una es la europea y otra es la americana, la norma ISO y la norma DIN, por ejemplo, en el caso de la hidráulica, la cual una es numérica y la otra es a través de letras. En la numérica no es muy compleja, solo hay que acordarse de 2 o 3 cositas, como por ejemplo, el número 1 es la vía que va a identificar a la potencia, o sea, la cañería, el caño, la manguera que viene de la bomba, número 1. Y los números pares me van a indicar las vías o conexiones que van hacia los consumidores, ¿no? O sea, los motores, los actuadores en este caso. Los números impares son retornos, retornos al tanque. Eso es un tipo de nomenclatura. Y la nomenclatura de letras nos está indicando que la letra P es la letra de presión, fácil de acordarse. Las letras R, S, T nos está indicando el tema de el retorno, ¿no? También es fácil en la hidráulica porque R de retorno o T de tanque nos indica eso, básicamente. Y las letras A, B, C, las primeras del abecedario, nos están indicando las conexiones que van a los consumidores o actuadores. En el caso de la numérica es interesante ver el tema de los accionamientos, las entradas que entran desde el costado, que va a ser una combinación de números 1 con un número par luego. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el 1-0, que ustedes lo ven como un 10, pero hay que verlo desde esta otra manera, 1-0 o 1-2, el 12 o 1-4, que es justamente cuando se acciona de ese lado pilotada esa válvula, la conexión 1 se va a combinar con la 2, la 4, o 0 es que está cerrada. Fíjense esta diapositiva en la cual tiene una animación, que es lo que nosotros tenemos que imaginar cuando vemos un símbolo. Cuando nosotros vemos un símbolo en un plano, obviamente el plano no está animado, salvo que estemos trabajando con programas de computadora, caso del Fluid Sims, por ejemplo, que animan el sistema, pero en la mayoría de los casos son planos en papel que nosotros estamos leyendo. En esos planos, nosotros lo que tenemos que imaginar es el movimiento, ¿sí?, de la válvula y qué hace en cada una de sus funciones. En este caso, lo estamos viendo, es una válvula 3-2 que en una de sus posiciones está accionada por un botón y en la otra tiene el retorno automático por un resorte. Cuando nosotros accionamos manualmente ese botón, cumple una función cerrando la vía 1 y uniendo las vías 2 y 3 de descarga al tanque, por ejemplo.
en la otra posición cuando está desactivado ese botón y el resorte la lleva hacia el lado izquierdo, va a unir la vía 1 de potencia con la vía 2 de consumición y la 3 demandada al tanque estaría cerrada. En esta figura, una válvula real hidráulica 4.2 accionada por medio de botón y válvula solenoide, ese es el simbolito que figura ahí a la izquierda, abajo, y retorno por resorte. Tenemos P y T, o sea, la entrada de presión y el retorno al tanque desde el lado ahí de abajo del símbolo, y A y B son las conexiones de los consumidores que están en una posición, unidas A con tanque y P con B, y en la otra posición retorna al tanque tanto A como B unidas, evacuando la presión y cerrando la presión del tanque. Cada una de estas válvulas realiza una función diferente. Fíjense esta otra, en donde ahí tenemos claramente el símbolo, en el cual es parecida a la anterior, pero en la posición derecha no cierra en la presión, sino que da consenso a la presión hacia la conexión A, volviendo al tanque desde la B. Son distintas opciones y en cada uno de los sistemas funcionarán de forma distinta. Acá tenemos una válvula clásica de la hidráulica, en la cual tenemos tres posiciones, con 4 vías, y en cada una de las posiciones tenemos diferentes uniones entre las vías. En la posición central es totalmente cerrada. Esta válvula es accionada por solenoide de cada uno de sus extremos y con resorte en cada uno de sus extremos, que es lo que me está indicando que cuando ninguna de las solenoides están accionadas, la válvula queda en posición central. El símbolo, como verán, no me da mucha información de la parte práctica, física de la válvula, pero sí, seguramente la plaqueta, como se ve ahí, me dice la cantidad de presión máxima que resiste, los litros, o sea, el caudal, etc. En este caso veremos algunas válvulas de las más simples y cómo se va armando la lógica del funcionamiento. Fíjense, una válvula de 2 vías, 2 conexiones, es un esquema de cómo funcionaría un tipo de válvula de estas, con accionamiento manual a botón y retorno por resorte. Es una válvula muy simple que lo único que hace es poder cortar o dar vía libre al pasaje del fluido. No tiene muchas más opciones para poder funcionar. En cambio, ya una válvula 3.2, que en realidad es la combinación de 2 válvulas 2.2, podríamos ya manejar un actuador de simple efecto. Desde una de las posiciones le damos consenso. Hay que tratar de entender cada uno de estos gráficos, en los cuales vamos a empezar a combinar el símbolo de la válvula con otros elementos del sistema. En este caso son gráficos, hay algunos simbolitos ahí que nos grafican la neumática, pero vale como ejemplo para ver el funcionamiento de estos sistemas. Un poco más compleja, una válvula 4.2, en la cual ya podemos manejar un actuador de doble efecto hacia un lado o hacia el otro, teniendo las combinaciones paralelas o cruzadas en cada una de las posiciones, desde la toma de potencia y hasta el retorno o escape, pero no nos da la posibilidad este tipo de válvulas de realizar una parada en el medio del funcionamiento. Ya cuando tenemos una válvula 4.3, 4 vías, 3 posiciones, nos da la posibilidad de un manejo total, ya sea de un motor o de un actuador lineal, o de giro también. Tenemos generalmente, como les decía, las 2 posiciones de los extremos, en las cuales tenemos combinación de paralelo o cruzada,
Y la posición central, como explica bien esta imagen, la siguiente, vamos a ver distintas opciones, como la primera, donde cierra todas las vías, queda todo presurizado. En cambio, en la segunda opción de abajo, quedan combinadas, abiertas todas las vías entre ellas, ya que hace un bypass total, el cual queda la presión de la bomba derivada en tándem hacia el tanque, pero a su vez quedan también unidas las dos vías que van hacia el consumidor. Fíjense, el centro tándem común, que cierra las dos vías que van al consumidor y que bypassea la presión con el tanque. Otras opciones, por ejemplo, que cierran la presión, cortan la entrada de presión y bypassea hacia el retorno. Por ejemplo, en este caso nos queda sin presión, pero unido en forma de bypass las dos vías del actuador. Fíjense entonces cómo podemos empezar a combinar estos símbolos que estuvimos viendo hasta ahora en sistemas, en un principio bastante simples, pero para poder ir viendo cómo relacionar las válvulas con el resto de los sistemas. En este caso de ejemplos de sistemas simbólicos, la recomendación es primero tratar de individualizar cada uno de los símbolos, de los elementos que están representados en el plano. Una vez que tenemos eso ya determinado, si no nos lo acordamos de memoria, ir a alguna información o bibliografía que nos permita identificar cada uno de esos simbolitos, tenemos que ver el tema de las válvulas, o sea, identificar la válvula o las válvulas, identificar el funcionamiento, como venimos haciendo hasta recién, de las válvulas que estén dibujadas en el plano, y luego, una vez que tenemos toda esa información, ahí sí combinar todos los elementos en función de cómo están interpuestos en el esquema y tratar de entender el funcionamiento del sistema en su conjunto. Esa es la idea. En este caso, rápidamente, desde abajo hacia arriba, ver que tenemos el símbolo del tanque, obviamente, desde la succión de la bomba, pasando por un filtro, la bomba con un motor eléctrico, porque es redondo, el símbolo de la M. A su vez tenemos una válvula, todavía no las vimos, pero ya se las voy comentando, la válvula de alivio o descarga de presión hacia la izquierda, un manómetro en una derivación hacia el tanque un poquito más arriba, también otro manómetro y otra válvula sobre presión, la válvula 4.3 de centro tándem, que ya hemos visto en la anterior diapositiva, y un actuador de doble efecto en las conexiones A y B. ¿Cómo funciona esto? Ahí estuvimos identificando todos los símbolos para entender el plano en su conjunto. La válvula nos dice que es palanca y que tiene un centro tándem, quiere decir que en la posición izquierda une P con A, dando consenso a que salga el vástago, en la posición derecha lo contrario, une P con la vía B, dando fuerza y potencia a que el vástago entre, y en la posición central corta, cierra las vías A y B, haciendo un bypass entre la bomba y el tanque. A su vez, tenemos una válvula de sobrepresión o de alivio, que es la de la derecha, que actúa solo cuando el vástago llega al final de la carrera y todavía la válvula no conmutó al centro, porque cuando conmuta al centro, la presión va al tanque automáticamente. Y entonces, ¿para qué está y cómo actúa la otra válvula, la de la izquierda? De sobrepresión también, es una válvula, ya la vamos a ver en un ratito, en este video, pero que en este momento está actuando como válvula de seguridad. Estas bombas son de desplazamiento positivo y necesitan
una válvula de estas por si falla algo en el sistema y no romper nada. En este ejemplo estamos viendo una válvula pilotada. Esa válvula se denomina pilotada porque actúa una presión, en este caso mismo una presión hidráulica, a partir de una válvula de pilotaje. Los símbolos son parecidos a los anteriores para ir determinándolo. Tenemos la presión, en vez de estar el símbolo de la bomba, hay un símbolo de presión, ese triangulito, con la letra P que nos identifica específicamente que por ahí viene la presión, y después un retorno al tanque. En este caso también está en colores, como para que sea más didáctico, no suele estar así en los planos. Tenemos el actuador de doble efecto, una válvula B1 que no está específicamente, simbólicamente dibujada, pero que para los fines de este caso, para ver cómo es un sistema de pilotaje, sirve. Como bien decíamos, no son las únicas tipos de válvulas que existen en hidráulica y neumática, las válvulas direccionales. Existen otro tipo de válvulas que controlan, por ejemplo, el tema del caudal, el tema de la presión y el tema de la seguridad del sistema. El caudal para manejar las velocidades de los actuadores, la presión para manejar las fuerzas y la seguridad, como todo sistema, necesita un sistema de seguridad para no tener problemas. Veamos primero las válvulas de control de flujo, las válvulas de control de caudal, que manejan la velocidad de los actuadores. Existen muchas formas de manejar la velocidad de un actuador. Una de ellas es a través de las válvulas, pero no es la única. Yo puedo utilizar, por ejemplo, bombas de caudal variable, o puedo utilizar válvulas controlando la presión por descarga en un sistema. Si yo descargo parte del caudal, obviamente el caudal no es el total y va a cambiar en la línea principal. Pero una de las formas más directas de controlar la velocidad de los actuadores es colocando válvulas de control de caudal en la línea que va principalmente a ese actuador. Las válvulas de control de caudal, como se ven en esta figura, son de infinitas formas, marcas, tamaños, pero prácticamente todas trabajan graduando un orificio de pasada. El líquido tiene que pasar por una sección, la cual puede ser fija o variable, válvulas de control de caudal fijo o válvulas que sean regulables, y lo que hacen es ir regulando la cantidad de líquido que pasa por esa válvula y así regular la capacidad de movimiento, o la velocidad en realidad, mejor, de movimiento de cualquier tipo de actuador. Este puede ser un actuador lineal, al ir llenando la cámara, un motor también que va a girar, por ejemplo, a distintas velocidades en función de la cantidad de líquido que le esté entrando por unidad de tiempo. Estas válvulas se dividen principalmente en dos tipos de válvulas: las válvulas unidireccionales y las válvulas bidireccionales. La válvula de caudal unidireccional es la válvula que puede regular el caudal solamente en una de las direcciones. ¿Y qué hace en la otra dirección? O sea, cuando el líquido está pasando, por ejemplo, de abajo hacia arriba, regula. Y cuando está pasando al revés, cuando invierte la dirección, por ejemplo, una direccional, invierte la dirección del fluido en esa cañería, este tipo de válvulas lo que hace es no modificar el caudal en la otra dirección. Esto tiene que quedar claro. No es una válvula antirretorno, no es que pasa modificando para un lado y corta hacia el otro la dirección, sino que directamente lo que hace es no regular y dejar el paso libre del caudal. ¿Para qué se usan este tipo de válvulas? Se usan para poder regular la velocidad de un sistema en una sola dirección y en la otra no.
Las válvulas bidireccionales son las válvulas que lo hacen de forma igual de un lado que del otro. Acá los símbolos de las válvulas de caudal, tanto unidireccionales como bidireccionales. La flecha nos indica la posibilidad de regular este tipo de válvulas, y fíjense cómo la combinación de un símbolo abajo de una válvula bidireccional con una de antirretorno, que sería el bypass que está por arriba, ese símbolo completo me está dando una válvula de control de flujo unidireccional. Unos esquemitas que nos pueden servir para entender un poquito mejor, con sus símbolos abajo, cómo funcionan estas válvulas, dando control de caudal, la unidireccional, de un lado hacia el otro del flujo, pero cuando es al revés, la válvula de retención que está incorporada en la misma válvula general hace que de un lado pueda pasar por ese bypass y del otro no, entonces obliga a la regulación del propio caudal. Los gráficos de al lado son las pérdidas de carga de estas válvulas, difieren de una a otra y se pueden verificar en los catálogos de la válvula. Generalmente hay distintos, como les decía, tipos de estas válvulas, pero es muy común que sean válvulas de aguja. Lo que se intenta, ya que es un orificio regulable, y ese orificio además va a ser una pérdida de carga en el sistema, se trata en el diseño de este tipo de válvulas que esa pérdida de carga sea lo menos posible. Válvulas de este estilo que son variables, como yo les decía, y que se regulan automáticamente a través de válvulas solenoides programadas que pueden ir variando el caudal en función de la presión, por ejemplo, o de la velocidad que yo necesito y automatizar el sistema. Válvulas con resorte, son mecánicas y se autoajustan en función de la presión del sistema, ya que la presión va a modificar la tensión del resorte y eso abre o cierra un poquito la válvula, y son mecánicamente también autoajustables. Otros tipos de válvulas divisoras de caudal, yo les decía que se puede regular el caudal a través de dividir ese caudal en varias partes del circuito, y bueno, a veces se puede de esta manera. Las válvulas de presión son las que controlan las fuerzas, como ya hemos dicho, en el sistema. Existen válvulas limitadoras de presión, válvulas reductoras de presión, secuenciadoras, equilibradas, de frenado, muchos tipos de válvulas de este estilo que manejan las fuerzas en los sistemas. Las limitadoras son las más comunes, son las válvulas de alivio, por ejemplo, que toman la presión del sistema, midiendo la presión del sistema en aguas arriba, y lo que hacen es abrirse o cerrarse para regular la presión que están sensando. Las reductoras de presión son diferentes, son las que sensan en su descarga y mantienen una presión medida, pero en la descarga, cuando ya pasó por sí el líquido. Bueno, las secuenciadoras y las equilibradas y las de frenado son válvulas que trabajan sobre la presión combinando estos dos conceptos que acabamos de ver recién y combinándose entre ellas y otras válvulas que veremos más adelante. Ahí hay un ejemplo de cómo funcionan las válvulas limitadoras de presión. Pueden limitar la presión en un sistema cuando un vástago llega a tope, dar a tanque, o trabajar además como seguridad del sistema. Como en el simbolito se ve, claro cómo esa línea punteada toma la presión antes, en aguas arriba. La flecha obviamente nos da el sentido de circulación. Estas válvulas tienen una direccionalidad,
no las podemos conectar al revés, no funcionan si las conectamos al revés. En cambio, una válvula, por ejemplo, de control de flujo bidireccional, la podríamos conectar desde un lado o desde el otro y funcionaría prácticamente igual. Hay algunas que sí y otras que no, por el diseño que tiene la aguja, o sea, el sistema de cierre en aguja. Pero en la mayoría de los casos trabaja de esta manera. Válvula de alivio, por ejemplo, en la animación se ve un poquito. Cuando llega a una cierta presión, acciona un tipo resorte que abre la salida y desagota el sistema. En cuanto a las reductoras de presión, tenemos muchos usos, ahí están ejemplificados, pero tener idea entonces que lo que hace es mantener la presión aguas abajo. Fíjense en el símbolo, cómo se ve la diferencia, en el cual la línea punteada, que es donde está censando, nos dice que es luego de que pasó por la válvula. Estas válvulas pueden ser mecánicas o pueden ser pilotadas, como dice ahí el símbolo, y trabajan de una forma similar a la anterior, pero no exactamente igual. La figura lo ejemplifica y la explicación también. Válvulas de secuencia. La secuencia es darle un cierto tiempo para que se accione algún tipo de elemento del sistema. Eso se puede hacer a través de una acumulación de fluido a través de un tiempo hasta dar consenso al pasaje hacia otro sistema, y eso se hace manejando fuerzas. Por ejemplo, manejando las fuerzas de un resorte hasta que lo logramos abrir. Existen válvulas de secuencia mucho más modernas en las cuales son automatizadas a través de la electrónica. Válvulas equilibradas es para equilibrar un sistema, el cual, por ejemplo, de bajada de una grúa o un elevador de peso, como puede ser un elevador de camiones o de autos, en el momento que está bajando, en este caso el actuador se transforma en una bomba de bombeo, ya que la fuerza del camión o del auto está ejerciendo una potencia mecánica sobre el eje del actuador. En vez de que nosotros tengamos que actuar sobre esa fuerza para elevarlo, en el momento de elevarlo, en este caso nos está ayudando. Y hay muchos casos en los cuales esa fuerza es mayor que la bomba y la bomba se embala. Es muy común colocar este tipo de válvulas, que es como una válvula de frenado. Por ejemplo, este último caso, las válvulas de presión de freno. Bien, son todas válvulas que manejan fuerzas a través de manejar las presiones del sistema. Como últimos ejemplos, las válvulas de retención son válvulas que dejan pasar en un sentido y en el otro no. Estas válvulas pueden ser de funcionamiento siempre igual o pueden ser autopilotadas o pilotadas desde el exterior para que dejen de ser de retención en algún momento y en otro no. Distintas simbologías de este tipo de válvulas con opciones de funcionamiento diferentes.